Amigos de Misterios Ocultos, la leyenda de La Llorona. La Llorona es la leyenda por excelencia más popular en los pueblos latinoamericanos. Se trata de una mujer doliente que va penando y llorando la pérdida de sus hijos, especialmente durante las noches frías. Su llanto, triste, cala hasta los huesos, y quien la escucha teme por siempre encontrarse con ella en la oscuridad. Este es el tema esta noche con el investigador Carlos Guzmán. Ya está con nosotros en Misterios Ocultos. Maestro, un placer, buenas noches. ¿Qué tal, Mayra? Buenas noches. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias a usted, maestro, y hoy vamos a saber el origen de La Llorona y cuáles son esas narraciones que nos dan escalofrío de estas apariciones de La Llorona. Maestro, adelante. Sí, efectivamente, es la leyenda, cuando menos aquí en México, la más conocida porque se repite prácticamente en todas partes. Pero vámonos a los orígenes de esta leyenda, y sus orígenes se remontan a unos años antes de la llegada de los europeos a México. Esta referencia la encontramos en los escritos de Fray Bernardino de Sahagún, y posteriormente ya en la época contemporánea nos las da a conocer el maestro Miguel León Portilla. De hecho, la leyenda de La Llorona, se sitúa unos años antes de la llegada de los españoles, dentro de los presagios que se habían expresado precisamente antes de que llegaran los españoles. Y fueron una serie de presagios que ocurrieron en el suelo azteca. El sexto presagio, escribió Fray Bernardino de Sahagún en la narrativa de los indígenas de aquel entonces, se escuchaba en las noches un llanto, un quejido, pero también se escuchaban palabras que decían: hijos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Esa situación se fue continuando conforme fueron pasando los siglos, y en la época colonial se acentuó esta leyenda. Sí. En la época colonial nos viene a referir esta misma leyenda, con algunas variantes, uno de los cronistas famosos de México, don Artemio del Vallariste. Él le escribió un libro, una gran cantidad de leyendas que fue recopilando precisamente de ese México colonial. Él escribió un libro que tituló Historia, Tradiciones y Leyendas de Calles de México. Al principio de su libro, de su recopilación de leyendas, es donde vuelve nuevamente a tomar y a describirnos esa leyenda, en donde era una prolongación de ese llanto terrible, lastimero, que noche a noche escuchaba toda la ciudad. Inclusive a las 10 de la noche, que era la hora de toque de queda, nadie se atrevía a salir, ni mucho menos, inclusive soldados, y salían de parte de las damas los rosarios, las cruces, etcétera, los escapularios, para ahuyentar a ese grito. Claro. Y de esa manera se fue nuevamente propagando esa leyenda. Claro. Y en el siglo pasado, por ahí del 1910 en adelante, en el estado de Guanajuato, en un poblado cerca a Dolores Hidalgo, donde se inició la independencia de México, hay un monumento erigido en honor a La Llorona, pero en sí no era a La Llorona, sino que resulta que me cuentan a mí los lugareños que ese monumento se erigió porque en una parte del campo continuamente en la noche se les aparecía a los campesinos que por accidente tenían que transitar por ahí, y lo que hicieron fue erigir una especie de altarcito o una columna en donde se les decía que antes de que atravesaran por un camino, ellos se tenían que detener ahí para hacer algunas oraciones, y que con ello evitaban que se les presentase este espectro, este fantasma, y todos los campesinos que pasaban por esos caminos se paraban, hacían una oración como respeto, y ya transitaban por su camino, y ya evitaban que ese espectro les apareciera. En otras partes de la República hay variantes de esta leyenda. Desde luego hay un común denominador, como la describen, es su vestimenta, que no se logra ver perfectamente el cuerpo, pero dicen que es de color blanco. Yo he tenido en mis manos un par de fotografías de este espectro en San Miguel Allende, Guanajuato. Es una fotografía impactante donde se ve a lo lejos en una calle con
automóviles, desde luego Sí. estamos hablando de estos meses, inclusive se ve esa mujer, ese espectro Esa silueta. blanco, Ujú. vestido de blanco, de cabello largo. La mayoría de los testigos siempre dicen que no le ven la cara, y aquellos que le llegan a ver la cara dicen que es una cara oscura. Pero hay otras leyendas o otros testimonios en otras partes de la República. Yo recopilé uno de ellos en el estado de Puebla, y como la describen, esto ocurrió en provincia, en un pueblito, y de la misma manera un ser que flota, no camina, se desplaza, y esta persona que como si la volara. llegó a ver, como recordarán, muchas de las casas antiguas tienen la parte del baño en la parte trasera, no está en sí en el mismo conjunto de habitaciones. Él salió al baño y ya en la noche, y vio a ese ser que se aproximó rápidamente flotando. Él desde luego tuvo miedo y se metió a la casa, pero que alcanzó a ver el rostro, y el rostro era de un caballo. Wow. Entonces, como les digo, hay algunas variantes. Había variantes, correcto. Maestro, ¿es verdad que escuchar el llanto de la Llorona podría o ha implicado algún tipo de maldición para quien la escucha? El mito, ¿verdad? En realidad yo no creo que sea así. Estoy recordando otro testimonio que me contaron. Como recordarán, aquí en la Ciudad de México hay un panteón, que es el Panteón de Dolores. Está en la parte occidente de la Ciudad de México, y ahí enfrente al panteón hay muchas personas que se dedican al trabajo de la cantera para la cuestión de las tumbas. Y yo recopilé un testimonio donde en una ocasión estaban reunidos ahí los canteros, ya tomando el café de la cena, en charla, y de repente, sí, desde luego ya era un poquito entrada la noche, y me dicen que escucharon el llanto de la Llorona, nada más lo escucharon. Muchas gentes exclusivamente escuchan ese llanto, no ven nada, no alcanzan a ver nada. Es más, estoy recordando otro testimonio de una vecina ahí por donde yo vivía, por la colonia Narvarte, que lo logró escuchar en alguna de las noches. Efectivamente es una leyenda muy popular, pero se sigue repitiendo. Es correcto, amigos. Y bueno, especialmente en estas épocas que nos aproximamos a Día de Muertos, de Todos Santos, Día de Halloween en Estados Unidos, pues probablemente por allí, incluso aquí en los estudios Universal de Hollywood, en Horror Night, igual hicieron un juego, un laberinto, precisamente de la famosa Llorona. Esta leyenda de la Llorona, por excelencia, tal vez la más popular en los pueblos latinoamericanos. Y hoy con nosotros el investigador, el maestro Carlos Guzmán, ha compartido esto con nosotros. Maestro, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Con mucho gusto, y bueno, saludos a todos.